Bueno, te doy la bienvenida hoy yo, Diego Zapata, presidente del Colegio de Psicólogos de Córdoba. Quedó pendiente un temita con Maxi que estaban ahí charlando la semana pasada sobre el Día de Prevención del Suicidio, que fue hace unos días, el 10 o el 11 de septiembre, si no me equivoco, y me parece que es un tema muy interesante y que hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de eso, de que si se habla es como que está mal. Bueno, la salud mental para mí es fundamental. Y bueno, con el año que veníamos transcurriendo, más todavía. Hay muchos indicios de que es importantísima la salud mental, así que... Es un gusto, Jorgelina, poder, como vos decís, hablar de estos temas que muchas veces no se hablan. O, por miedo, hablar de una forma equívoca, muchas personas que tienen una formación no lo transmiten. Hoy es más que nunca necesario poder hablar de la problemática del suicidio para la prevención. Este 11 de septiembre se ha dado la celebración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio y a nivel nacional se ha sancionado la Ley de Prevención del Suicidio, conmemorando el 11 de septiembre como fecha especial. Para hablar de esta temática, lo primero que tenemos que hacer es plantear un mito que es muy común. Todas las personas contamos con ideas de muerte en algún tramo de nuestras vidas. Y esas ideas de muerte son, de alguna manera, indicios de una preocupación existencial. Una preocupación que existe en el psiquismo de las personas, tanto como lo es el interrogante por la vida. Claro. Así que hablar de tener ideas de muerte es una cuestión totalmente cotidiana que atraviesan todas las personas. Algunos dirán, bueno, pero un niño no puede pensar en ideas de muerte. Una niña no tiene la capacidad para pensar en esto. Y lo que sabemos es que hay suicidios en niños y que los niños también piensan en formas de llevar adelante estos actos. Ese mito hay que poder romperlo en el sentido de que debemos como adultos observar las conductas de niñas, niños y adolescentes. Porque muchas veces es una conducta imitativa, por ahí la experiencia de un compañerito, o esto que se ha dado como un fenómeno mundial de la conexión en línea con gente de otros países que lleva a los niños a ponerles distintas pruebas que muchas veces tienen que ver con desafiar la vida y provocan la muerte, ¿no? Lo hemos conocido con el tema de la ballena azul, sí. Lo hemos conocido con Momo, ¿no es cierto? Sí, sí. Algunas problemáticas de ese tipo que mediante juegos en línea, mediante pruebas o rituales que tenían que cumplir los niños y niñas, se los incentivaba a la muerte. Entonces, hablar que esta es una problemática que puede ser atravesada desde la infancia hasta ser un adulto mayor, ¿sí? Con ideas e intentos de suicidio. Ideas de muerte e intentos de suicidio. Sí, sí. Lamentablemente hoy justamente esta conectividad, más allá de los desafíos y demás, también muestran unas realidades que no sé si son realidades, ¿no? Y consumen mucho los niños y los adolescentes. Y también eso los desalienta y también empiezan a tener esas pequeñas no acciones de notar cambios. Yo noto cambios, por ejemplo, si uno no está atento, uno ve cambios en los chicos, que no dejan de salir de su habitación, están todo el día conectados, no quieren a veces comer, se pasan de horas de sueño porque tampoco duermen. Entonces yo creo que todas esas cositas, más allá de
del tema de las ideas de muerte, dan alertas para otras cosas y hay que estar muy atentos. No hay que asustarnos, papás y mamás, pero hay que estar muy atentos, me parece. Muchas veces, ¿qué es lo que notamos? Que el contexto de socialización ha cambiado, más en el contexto de pandemia, ¿cierto? En el contexto de aislamiento. Y aparecen algunos signos, como son conductas de autolesiones, sí, que en algunas ocasiones están al servicio de tramitar un sufrimiento psíquico que desborde el aparato anímico, es decir, una energía que no está ligada a la vida y que de alguna manera trasciende como algo del orden del sufrimiento y abate a la persona. Entonces, muchas veces, para contrarrestar ese sufrimiento en el psiquismo, aparecen conductas de autolesiones o marcas en el cuerpo, porque es preferible el dolor físico, como decía nuestra colega Sonia Sorba en uno de los videos que nos marcaba, es preferible el dolor físico al soportar el dolor emocional, ¿no? Una forma de tratar. Son algunas de las conductas que nosotros vemos aparecer como autolesiones. Después, otras conductas son las conductas temerarias o de riesgo, que en algún punto todos sabemos de la omnipotencia que tienen los adolescentes, ¿no? Y el desafío de las reglas. Pero a veces vemos en conductas que le llamamos parasuicidas, es decir, conductas que ponen en riesgo la vida de una forma muy especial, que no tuviera un miramiento por los recaudos, ¿no? Que no tuviera un atesoramiento de la vida. Entonces, muchas de esas conductas tienden a interpretarse de fondo cuando uno ha llegado a tiempo y el acto de suicidio no se ha cometido. Uno ha llegado a tiempo para poder decir: esta conducta de riesgo podría jugar una mala pasada, tener un desenlace fatal o llegar esta persona, joven adolescente, a perder la vida. Más allá de consultar con un especialista, un psicólogo, que me parece que es fundamental, ¿qué hacemos como mamá y papá para acompañar, porque hay veces que no quieren acceder a un profesional y a veces no se les puede llegar tan fácil a los niños y a los adolescentes más todavía? ¿Cómo podemos acompañar para que puedan ellos solucionar o empezar a ver esa claridad que necesitan en esos momentos? Bueno, esta es una pregunta que siempre aparece, ¿no? Si soy mamá, si soy papá, pero si soy un referente de la familia, si advierto algo en una niña, en un niño, en un adolescente, ¿no? Si advierto, por ahí acercar, habilitar la palabra. Una de las características más claras que tiene un acto de desenlace en un suicidio es la característica del silencio. Uno después se termina preguntando: ¿qué pasó que ahí no hubo un interlocutor válido, un adulto, un referente, alguien que pudiera hablar con esta niña, con este niño, con este adolescente, con este joven? Y evidentemente hay que habilitar la palabra y no desestimar esto que le está pasando. Es decir, dicen algunos profesionales de la psicología, validar esas emociones que sienten, darle la trascendencia y la importancia de poder hablar. ¿Y por qué la consulta, no? Porque obviamente que muchas veces no se está de acuerdo en pedir de buenas a primeras ayudas, pero a veces aparecen esos signos y los desestimamos llegando tarde. A veces hay que confiar en los equipos que tienen las herramientas para hablar, que tienen esa modalidad de abordaje que pudiese llegar a tener un vínculo con ese
con esa persona que está padeciendo, sí, puede abrirse para transmitir lo que le pasa. uh-huh. Hay también centros de ayuda al suicida, ¿no? Que tienen teléfonos gratuitos, que te los voy a pasar para que los puedan publicar aquí en la producción, para recurrir en caso de que una persona esté necesitando ayuda. Sí, sí. Pero sobre todo habilitarse a hablar y no desestimar a la persona, siendo el referente que sea. A veces es la seño de la primaria, el profe de la secundaria, el profe que está haciendo educación física, el deporte, el del club, a veces el vecino. Bueno, importante que llegue la persona y pueda hablar de este tema con los miedos que tenga. Con los miedos que tenga. Así es. Sin la necesidad de tener las respuestas, pero con el compromiso de escuchar lo que le pasa al otro en un primer momento, porque le está confiando algo que en silencio implica una acción muy mortífera hacia la persona misma. Así es, así es. Hace poquito, pero en un informe a nivel nacional, decía que había crecido, lamentablemente, la cifra de suicidios justamente en adolescentes, siempre hablando de este contexto, ¿no? Claramente, para el 2019, el 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. La Organización Mundial de la Salud declaró como una de las tareas claves la prevención sobre la problemática del suicidio. Desde ese 2019, con el acontecimiento de la pandemia, se han ido incrementando los decesos, los fallecimientos, la consumación de actos. Es decir, que esta es una problemática en la que nosotros debemos unir todos los esfuerzos que tengamos, y los estados deben disponer de todos los recursos que se tengan para combatir esta problemática, porque entendemos que la salud mental es indispensable, que no hay salud sin salud mental, y que en un punto las consecuencias de esta pandemia que estamos atravesando va a tener un grave impacto, y este es uno de los fenómenos que ha venido creciendo y que no se tienen cifras claras en la República Argentina, pero se sabe a nivel mundial que ha habido un aumento, y especialmente en la franja etaria de los adolescentes y los jóvenes. Sí, sí, triste. Hay algo que también destaco y me gusta mucho, que por ahí en artistas de otros países, porque acá por ahí todavía no lo he visto, están todo el tiempo, o en las series, viste que ahora estamos todos con las plataformas, cuando se tratan estos temas, ponen también la línea de asistencia al suicida, o los artistas, músicos en general, hacen referencia a si estás atravesando un mal momento, comunícate porque la salud mental es importante. Y bueno, y hay algunos eslogans más. Me parece que también por ahí se le puede entrar a los jóvenes acá, ¿no? Desde ese lugar, desde esas actividades donde ellos por ahí están más conectados, como para que sea una lucecita que, mira, puedo ir acá, puedo hacer esto. Hay que buscarle, ¿no? La vuelta para que... Sí, decía de que todos los actores, desde el lugar que ocupemos, y por supuesto, las personas de referencia que se brindan como identificaciones en una etapa tan vital de la vida, porque ¿quién no ha atravesado una crisis en su adolescencia y no ha tenido un ídolo, ha desarrollado de alguna manera un seguimiento como aficionado, como fans, como distintas cuestiones, que hoy un lugar de eso lo está ocupando los influencers en las redes sociales, ¿no?
desde ahí pueden hacer muchísimo al momento de difundir los canales de ayuda. Es por ley que también se tiene que difundir estos canales de ayuda gratuitos. Claro. ¿Qué necesitamos, no es cierto? Necesitamos también un propio canal de ayuda que sea brindado por el Estado, donde las personas puedan recurrir a un número si se encuentran en esta situación. Hoy día está encauzado por organizaciones no gubernamentales, de orden privado, pero necesitamos, así como le damos un tratamiento privilegiado a la violencia, atender este tema también, para que sea política de salud pública. Bueno, Diego, a mí me da para hablar un montón, pero para ir cerrando y por ahí cumplir con agendas nuestras, un mensaje final para esa mamá, ese papá, ese tío, ese abuelo que está mirando el programa sobre este tema. Es muy importante que aquellos que hayan vivido una situación de suicidio en la familia puedan trabajar esos aspectos, porque encontramos recurrencias de desenlaces no elaborados en las familias. La muerte es un hecho social y público, independientemente del modo al que se haya llegado. De construir mitos y poder trabajar sobre el acontecimiento es necesario para aquellos que quedaron vivos y como para toda la trama social que rodeó el acontecimiento y se vio impactada por esta noticia, que muchas veces la silenciamos, pero cuando indagamos en las historias familiares encontramos que aquella tía que se había desaparecido en realidad se había suicidado, que aquel papá que había viajado en realidad construía un mito familiar de una novela que había tenido un desenlace fatal porque había tomado la decisión de quitar la vida para terminar con el sufrimiento. Suicidarse no es terminar con los problemas, suicidarse es terminar con la vida. Busquemos los medios, los mecanismos para abordar los problemas y los conflictos que tenemos de una forma saludable. Ese sería un poco el mensaje que transmita la esperanza de que se puede trabajar sobre los hechos en la prevención del suicidio. Así es, así es. Bueno, Diego, realmente un gusto y bueno, seguramente vamos a seguir charlando de algún tema más relacionado a la salud mental. Muchísimas gracias. Muy agradecidos con ustedes por el espacio y felicitaciones por todo el compromiso con la salud que tienen. Por favor, al servicio de ustedes. Gracias. Pronto.